Muchas gracias a todos los que eh, se han conectado esta tarde para hablar de la música de posguerra. Le he llamado a esta última parte, ¿verdad? De lo que veníamos oyendo, de rock alternativo a la cultura hip hop, la música de posguerra en El Salvador. Y bueno, si querés, avanzamos en la presentación, Cristi. Bueno, primero unas aclaraciones previas. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de ese segmento de la música salvadoreña donde hay una intención de crear identidad, hay una intención de crear cosas que permanezcan un poco en el tiempo y hay una intención también estética. Entonces, de eso vamos a hablar, que normalmente la prensa musical llamó a ese tipo de propuestas en los 90, música alternativa. Ya sabemos que ese término es bastante ambiguo, pero de eso vamos a tratar de abordar. ¿De qué no vamos a hablar? No vamos a hablar de la escena del metal propiamente, porque es una escena que merece un estudio profundo y, y pues que merece también una sesión solo para hablar de eso. Igual la escena de jazz de El Salvador merece como una sola ponencia, ¿verdad? Y tampoco vamos a hablar de lo que se ha desarrollado desde, por ejemplo, desde la música electrónica o desde la música académica. Entonces, eso va a quedar afuera, pero de todos estos elementos que he mencionado que no vamos a hablar, sí van a haber algunos que colinden con lo que voy a desarrollar, que se metieron, digamos, en el segmento alternativo, y de eso sí vamos a abordarlos. Luego, disculpas anticipadas por si falta precisión en alguna fecha o si hay alguna banda que ustedes saben de que fue importantísima y que no la mencioné, pues ahí lo escriben en los comentarios, en las preguntas, y vamos viendo, ¿verdad? Vamos compartiendo mi conocimiento, pero he tratado de hacer como una selección de grupos y artistas que pueden ser como indispensables al momento de querer explicar cada una de los momentos. Así que iniciamos con la primera etapa. Lo he dividido en 6, ahorita lo van a conocer. Lo he dividido en 6 etapas, no porque esas 6 etapas sean como reconocidas por los mismos artistas o bandas como que ellos pertenecieron a una de estas olas, sino que para que sea más fácil que vayamos entendiendo, vayamos distribuyendo a cada una de esas. La prehistoria es, bueno, la generación de finales de los 80, inicios de los 90, luego la generación de posguerra, luego hay una que ese término se lo robé a Frank Maravilla, que es California Wave, que es como todas las bandas que entraron dentro de lo que conocimos como el Guana Rock o el Salva Rock también, y que ya estaban como muy influenciadas por todo el sonido que se estaba haciendo popular en California, ¿verdad? Y que lo veíamos a través de MTV. Luego hay una etapa que le he llamado el purismo, así entre comillas, porque es una etapa en la que se empezaron como a segmentar los públicos por nicho. Luego está la etapa del indie salvadoreño, que es donde agrupamos a todas esas bandas que no tenían como una escena y que la mayoría estaban dentro del indie collective. Y finalmente vamos a hablar del hip hop, que en la última década ha sido parte de la identidad de muchos jóvenes. Iniciamos con la prehistoria. Bueno, en la prehistoria, ahí en la foto de portada, de hecho, está Bronco, B-Rock o Bronco con 12, como ustedes lo conozcan, que es una de las bandas más importantes de los 80 y los 90 en El Salvador, y que aparte varios de los integrantes son como gurús de la música nacional. Así que sin más, entramos a las bandas de ese momento, en la siguiente lámina, Cristian. Ahí primero les quiero proponer que conozcamos un poco a las bandas que
he puesto en esta etapa como de prehistoria de la música de posguerra, no porque antes de eso no hubiese rock, ya vimos que estuvo lo de buenas épocas, ¿verdad? A inicios de los 80 también hubo bandas importantísimas. Una de ellas es Crisis, que fue la primera banda de punk y heavy metal del Salvador. Pero yo me he centrado sobre todo en las de la segunda etapa de los 80 y que algunas de estas cruzaron la frontera con los 90 Déjame, y otras que, has tratado de aprender inglés antes y fallado. y otras y otras que aparecieron ya a inicios de los 90. Estas bandas para mí comparten algo en común. Todas suenan, aunque hayan surgido en los 90, todas suenan a la música de los 80, a lo que en el mainstream conocíamos como música de los 80. Y por otro lado, también estaban las bandas que ya empezaban a proponer lo que más adelante se conocería como rock en español, que era un sonido como de pop rock, y que generalmente eran temáticas de amor. De estas, las que están subrayadas son las bandas de las que vamos a escuchar un poco para que podamos saber cómo era que sonaba el rock a inicios de los 90 y finales de los 80. Iniciamos con Bronco, Cristi, si la tenés ahí lista. Bueno, creo que todavía no está lista el Bronco, pero bueno, les voy a hablar un poco acerca de las bandas. Prisma, por ejemplo, era una banda que hoy denominaríamos pop rock, ¿verdad? Bueno, ahí está ya Bronco para que lo podamos escuchar. Surgió como un sueño que pronto llegó, fue su nombre una realidad que no debo ni pude alcanzar, pues fue así, nada más que un sueño el tenerte a ti, con promesas que hoy no se dan, que jamás hablarán. Hoy de tu imagen el recuerdo quedó perdido entre papeles, añejándose está tu recuerdo. Nada más fue un sueño el tenerte a ti. Hoy no hay más que decir, el camino no es el mismo si tú no estás aquí. Hoy debo que al despertar cada día tú no estás aquí. Bueno, y escuchamos a Bronco con uno de sus grandes éxitos, Ya no estás aquí o Ya no estás. Y Bronco tuvo problemas con el nombre, ¿verdad? Y por eso es que si se fijan en la portada dice B-Rock, porque el grupo mexicano de música que Tex-Mex compartía el mismo nombre con ellos, entonces tenían por ahí problemas de derecho, ¿verdad? Entonces por eso le cambiaron, por eso el disco está firmado como B-Rock y también lo van a poder encontrar como Bronco, así escrito con 2C. De esas bandas, quizás solo vamos a escuchar esta para aprovechar un poquito mejor el tiempo, para que no se nos quede afuera, porque falta todavía varias. Estaba Prisma, que lo pueden escuchar, luego les paso los links si quieren. Estaba OVNI, que estaba tirado un poco más ya al rock progresivo, pero siempre como con esa tendencia pop rock en ese momento, ¿verdad? Ya luego OVNI también siguió haciendo otros trabajos en los 90 y en 2000 que iba en otro camino, pero en esa etapa OVNI sonaba como un rock progresivo con tendencia bastante pop.
Estaba Roberto Salamanca quizás uno de los casos interesantes, porque Roberto Salamanca venía de bandas incluso de heavy metal, pero ya a finales de los 80, inicios de los 90, se decide por lanzar su carrera de solista y hace unas baladas muy buenas que sonaron mucho en la radio. Una de esas es la que ya tiene lista ahí Cristi para que escuchemos un trocito nada más. He podido olvidarlo, es doloroso. Aquella noche terminó en un adiós. Nunca he podido comprender lo que te hizo cambiar. Nunca he podido comprender lo que te hizo olvidar que estaría siempre aquí, a mi lado hasta el fin de un sueño tan feliz. Nunca despertar. Recuerdo cuando te entregaste a mí. ¿Cómo podría explicarte? Bueno, si lo notan, hay como una idea así como de rock mucho a lo Whitesnake y toda la cosa así como glam y pop rock estadounidense también, y también ya se empieza a escuchar como algunas referencias como más latinas. Por ejemplo, Rux Parker ya sonaba más a una onda como de Sui Generis, ¿verdad? Por ahí venía inspirado, o por el rock argentino venía inspirado. Vive también ya venía sonando como las bandas latinoamericanas. Sobre Tierra sonaba definitivamente como el pop rock mexicano. Prueba de Sonido, que también tenía como una intención mucho más pop. Y quiero destacar, y por eso lo dejé último en la lista, a Bohemia, con Mario Girola, que primero se llamaban Zenith. Él inicia en el 91 y para mí es el puente entre lo que estamos escuchando y lo que va a suceder después, porque Bohemia, que bueno, pues como les digo, Bohemia se empezó a llamar a partir del 94, antes de eso se llamaron Zenith, y Mario tenía una como propuesta muy diferente. Él de hecho él es el primero en hacer reggae en El Salvador y tenía una canción que sonaba en la Super Estéreo que se llamaba Nube Rosa. Antes de su etapa ya de Bohemia, donde ya estaban como más en la tendencia del metal noventero, ¿verdad? Pero antes de eso, él empezó como a integrar estos sonidos que todavía no se estaban produciendo en El Salvador, desde música propia, digo. Y bueno, también hacían un montón de covers de Bob Marley y todo esto. Y eso era como el panorama de cómo nos encontró los 90 en El Salvador respecto a la música, al rock, digamos. Y si quieren, ahora voy a hacerles unos comentarios sobre esta etapa. En la siguiente lámina están, Cristi. Creo que te regresaste. Ahí. Bueno, yo creo que para entender esta etapa hay que tener claro de que todas estas bandas eran la antítesis de la música tropical, es decir, ellos para nada querían sonar como las bandas de cumbia que nos estuvo contando William en la sesión pasada. También estos grupos están en ese momento del nacimiento de rock en español como industria latinoamericana. De hecho, aún no se le conocía con ese nombre a esta producción musical, ¿verdad? Todavía no se le decía como rock en tu idioma o rock en español, sino que en esos años es que empieza esa etiqueta. Y si lo notan, había un sonido y lenguaje estándar, es decir,
si estas bandas ustedes se las presentan sin decirles que eran de El Salvador, también podrían decir que eran de Costa Rica, que eran de México, es decir, no hay como algo que nos haga como caer en que era producción salvadoreña, ¿verdad? Incluso las temáticas son abordadas desde una abstracción, digamos, porque por ejemplo Vive o Bronco tenían algunas canciones con temática social, pero de una forma bastante general. Y hay un hecho bastante importante que también tiene que ver, para lo que vamos a seguir conociendo, que es el nacimiento de la radio Super Estéreo, que si bien surge en el 86, en el 87 es que deciden apostarle completamente a la música en español. Y ellos empiezan a pasar muchas de las bandas que luego se vuelven bastante populares en El Salvador. Y también empiezan a incorporar lo que estaba sonando en Latinoamérica, y eso también obviamente tiene una repercusión en lo que luego va a venir. Y que, bueno, pasemos a la siguiente lámina para que ya les cuente qué sucedió. Ahí tenemos a la generación de posguerra. Esa imagen que ven es una captura de video de La Maldita Adrenalina, que, bueno, ya van a saber por qué es trascendental, ¿verdad? Esta canción, además de ser tan famosa. Las bandas destacadas de esto, y quiero hacer aquí de nuevo una aclaración, no es que todas las bandas hayan surgido en una misma época, pero digamos agruparlas es más fácil así, porque digamos que se movieron en espacios similares. Entonces, como lo mencionaba, Bohemia es como el puente entre lo que estábamos escuchando y ya la búsqueda de una identidad. Ahora, lo normal es que se pase de los géneros puristas, como se hizo en otros países, por ejemplo, en países donde se estaba produciendo punk, hardcore, ska, reggae. Lo que pasó en los 90 fue que las bandas que llegaron lo fusionaron todo. Pero en El Salvador fue al revés. O sea, las bandas que salieron en ese momento de la posguerra, como sus referentes eran los grupos que ya estaban fusionando cosas, tanto desde Estados Unidos, por ejemplo, como Rage Against the Machine, como Red Hot Chili Peppers, y también empezaba el boom de rock latino, ¿verdad? Con bandas como Café Tacuba, como Aterciopelados, que ya tenían una propuesta como de, ok, vamos a hacer rock, pero vamos a incluir nuestros temas, nuestro lenguaje y nuestros sonidos. Y ahí es que yo he destacado estas bandas, no eran las únicas, pero tenemos todas estas bandas que fueron como el primer boom, que es Adrenalina, que Adrenalina, si bien surgió en el 92, es en el 94 que publican su primer disco, que es Mi Ciudad, que suena bastante, Red Hot Chili Peppers. Luego tenemos a Pig, que era una propuesta ya de como skate punk, un punk ya un poquito más relajado, ¿verdad? Tenemos a Red, que tenía una mezcla entre rock alternativo, ska punk para aquel momento, porque luego Red también tiene su evolución. Tenemos a Nativa Geranio, que le tiraban un poco más a la onda Caifanes, Fobia, The Cure. La Iguana, que es una de las quizás bandas más interesantes, porque La Iguana era como un bicho raro, ¿verdad? Porque mezclaban metal con elementos de música latinoamericana y con temáticas muy, muy salvadoreñas. También estaba Jardín de Huesos, que inicialmente se llamaban Boneyard. De hecho, sus primeras canciones eran en inglés. Y ya luego, cuando empieza a suceder todo este fenómeno de las bandas en español en El Salvador, ellos también cambian incluso el nombre, ¿verdad? Lo traducen. Están los Rusty, que al inicio se llamaban los Rusty Cage, por la canción de Soundgarden, y que era una especie como, sobre todo punk, pero también mezclaban ska y otras cosas. La Negrita, que ya era una banda como más decididamente a hacer música que ya gustaba en El Salvador, porque era un ska punk bastante digerible, bastante en clave salvadoreña, y Freeway, que inició como una banda también de ska tearway, pero que luego va evolucionando y que también la vamos a ver repetida en otras etapas, porque Freeway luego hace el camino para otro tipo de música. Si quieren, vamos a escuchar esta canción famosísima, ¿verdad? Adrenalina, de su disco Ni un pelo inocente de 96, y este video que, si se pregunta por qué salen quetzales, es porque se grabó en Guatemala.
Mauricio tiene 17 años, pero cuando tú te vas, ella ya se vino. Ojos azul como cielo, boca roja como infierno, caprichosa y pecadora, siempre la movida. Dios te guarde, sí. Anda, tienes más cortitas y una risa escotada y un pelo de inocente de nadie. Te lenguaba la traba y tus piernas que temblaban, el orgullo por los suelos te rodeé. Bueno, y escuchamos a Adrenalina con su tema más famoso, La Maldita, que sigue siendo un clásico hasta la fecha, ¿verdad? De rock salvadoreño. Esa canción estuvo incluso en programación en MTV Latinoamérica. Y ellos, si se fijan, luego de 2 años, ¿verdad? Apenas habían pasado de su primera producción, ya con un nuevo vocalista que es Carlos Galicia, ellos ya logran como una identidad sonora y también, si escuchan, ya las temáticas son netamente salvadoreñas, el lenguaje es muy salvadoreño, es con palabras que usamos normalmente en El Salvador, y entonces ellos para mí representan el mejor ejemplo de la síntesis, si nos ponemos un poco dialécticos, ¿verdad? De la síntesis que se dio, porque la música tropical era la tesis, ¿verdad? Si nos ponemos en ese plan, porque era lo que funcionaba comercialmente. La antítesis era el rock de los 80 e inicios de los 90, pero viene Adrenalina y retoma esos elementos de la música tropical y los mezcla con, qué sé yo, con grunge, con guitarra grunge, ¿verdad? De ese momento, y da como resultado este disco que también tenía otros experimentos, por ejemplo, con rap, con funk. Entonces ya no es tan estricto como debe sonar el rock, y por eso digo que es interesante ver cómo en El Salvador la cosa funcionó al revés. Primero venimos de la fusión y vamos a llegar en algún momento ya a géneros puros, ¿verdad? Entre comillas. Bueno, también estaba La Iguana. Vamos a escuchar a La Iguana con un temazo que lleva por nombre Yes Patrón. La Iguana, pues, es una banda que surge a inicios de los 90 y que retoma otras herencias del Salvador, por ejemplo, la herencia que dejaron como bandas, como agrupaciones que estaban como con una definición política más clara en los 80 y 70, como Yolo Cambarita, y bueno, ahora vamos a escuchar cómo sonaba este metal latinoamericanizado. Se apoyó la bestia, viendo cómo sus mentecitas están dispuestas a pedir disculpas, a menospreciarse, y en la ignorancia como cerdos revolcarse. Primero de niños los utilizaban como dioses, nos vendieron héroes que volaban. Cuando maduramos cambió el esplendor, ahora te hipnotizan con un Chevrolet Ford. Te apuñalan tus estrellas, te amordazan tu bandera, tus barras bicolores acorralan mis fronteras. ¡No! 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 Su muñequita
bueno, ahí escuchamos a La Iguana, que era una de esas bandas que duró bastante poco, de hecho. Si quieren profundizar un poquito sobre este tema y ellos, hago un comercial ahorita, que hay un podcast que tengo ahí en Spotify, que se llama Redescubrimiento, donde cuento las historias de algunas de las canciones emblemáticas de El Salvador. Ahí está uno dedicado específicamente a este tema. Y sí, de estas bandas que ven en la lista, salvo, digamos, Red, Jardín de Huesos y La Negrita y Freeway, eran los únicos que no abordaban temas sociales. Y esa es una lista nada más, es decir, habían otras bandas, ¿verdad?, en ese momento, pero todos estaban como muy decididos a abordar lo que estaba pasando en el país de diferentes niveles de profundidad, ¿verdad? Incluso Red tiene algunas canciones de ese momento que podrían entrar como ya sobre temáticas sociales, pero no es eso lo que más se conoció de Red. Vamos a escucharlos ahorita, cómo sonaba inicialmente Red, y que si bien Red aparece en el 96, está bastante ligado a todo este fenómeno. Escena del polo, seguro a la orden. Música maestra. Esto es solo porque ya se se viene a reclamar. ¡Qué problema! ¡Qué problema! Estoy solo porque ya se fue con otro bolo. Bueno, esa canción fue un hit radial. Bueno, la mayoría que hemos escuchado fueron hit radial, no solo en una radio, sino en varias radios a nivel nacional. Recuerden que para aquel momento no existía YouTube ni nada de esto. Y bueno, vamos a ver que algunos elementos de esa época que vale la pena destacar en la siguiente lámina. Lo primero es el neoliberalismo en El Salvador, ¿verdad? En esa etapa es donde se aplica como más fuertemente ese modelo económico, y esto hace que la respuesta también desde la juventud sea bastante contundente, no porque tengan, por ejemplo, una identificación de izquierdas o anticapitalistas, sino que era tan fuerte la aplicación de este modelo que lo contestatario era común dentro de esos temas. Luego hay una síntesis de lo identitario, ¿verdad?, con lo externo, porque si bien se retoman los géneros que a ellos, imagino, les gustaba escuchar, las bandas que les gustaba escuchar, pero metían muchos elementos de El Salvador, como lo mencionaba, el lenguaje, y también tenían una intención de crear sonido. La fusión de géneros, ¿verdad?, era lo indispensable para cualquier banda que quisiera ser relevante en ese momento. Y aparte, como había un espectro en las radios que quería sonar música de acá, no porque hubiese cuota, no porque estuvieran obligados, sino porque realmente se empezaba a mover esa música. Entonces, las bandas también buscaban sonar a eso que la gente quería escuchar. La herencia contestataria, o sea, lo que les mencionaba de todas esas agrupaciones que en las décadas pasadas eran clandestinas, en este momento esa herencia
se retoma desde una perspectiva quizás menos militante, pero sí con todos esos elementos contestatarios. El entorno nacional también favorecía mucho, porque en el 97 aparece Radio Astral ya con la programación netamente de rock. También en el 98 aparece la publicación Planeta Alternativo, que era el diario de hoy, que era una revista semanal que se dedicaba exclusivamente a la escena alternativa de El Salvador. Subterránica, que era un programa de radio femenina, ¿verdad?, que aparece más adelante y que también era un espacio para la música nacional. También Gente Joven de Canal 10, que era un programa de videos diario que transmitía todas las producciones que se hacían en El Salvador. También 90 Minutos de Rock, que era un programa de Radio ABC que venía desde los 80, pero que en los 90 empiezan también a programar, a dar mucho espacio a rock salvadoreño. Y también teníamos los venues, ¿verdad? Que eso es súper importante para que se muevan las bandas. Estaba la Luna Casa y Arte, estaba el Hard Rock Café, los Tres Diablos, Zanzíbar. Toda la zona rosa también era un espacio para que pudieran tocar las bandas. Y poco a poco las bandas iban ganando el espacio para poder tocar música original. Inicialmente tocaban covers, pero poco a poco la demanda iba haciendo que las bandas pudieran tocar música original. También estaban los festivales, por ahí empiezan a aparecer, por ejemplo, conciertos que organizaba Radio Astral para sus aniversarios. Más adelante aparece Guana Rock, también estuvo Salva Rock y otro tipo de festivales, por ejemplo, los que armaba la Juventud Arboleda en Soyapango. Y así vamos viendo cómo había diferentes lugares donde se podía mover. Y el entorno internacional que daba como cabida a todo esto era sobre todo en TV Latinoamérica, ¿verdad? Que era como un reflejo de lo que se quería hacer en El Salvador, y también el boom de rock latino, que en eso tenía cabida, pues todas estas bandas que acabamos de mencionar. Este texto y contexto, ¿por qué lo he llamado así? No lo expliqué, es porque en semiótica no se puede explicar un texto sin explicar el contexto, es decir, lo que sucede alrededor de ¿verdad? Este texto y contexto de esta ola de música también nos va a servir para la siguiente, que es la que vamos a conocer ahorita en la siguiente lámina. Le hemos llamado así, como lo decía, porque le robé ese título a Frank Maravilla cuando estábamos conversando un poco acerca de una banda que él tenía que se llamaba Apartamento 31. Las bandas destacadas de esta generación se traslapan con las bandas anteriores. De hecho, algunas surgen en los años de las bandas anteriores, pero digamos que ya tienen una identidad diferente. Todas esas bandas las podemos encontrar como en el ska punk, en el rap, en el rapcore, en el metal que se estaba haciendo en California. Es decir, hay como mucha intención de retomar ese sonido estadounidense que se estaba consumiendo a través de MTV en El Salvador, ¿verdad? Y también por ahí vienen otras influencias, por ejemplo, de Argentina con 2 Minutos, con Animal, y también de Brasil con Sepultura, ¿verdad? Estas bandas, si se fijan, hay algunas que son metal, pero no se movían en el ambiente de metal, sino que se movían en el ambiente de las bandas alternativas. Ahí tenemos Adhesivo, que inicialmente se llamaba Adhesivo Punk, porque porque eso era lo que hacían punk. Ya luego, cuando empiezan a hacer ska punk y mezclar otras cosas, pasan a llamarse solo Adhesivo. Está Aborígenes, que surge de los ex miembros de La Iguana, cuando el Greña se sale de la banda, o bueno, se separan, mejor dicho. Ellos vienen y buscan un nuevo vocalista. Ese nuevo vocalista es el Conejo, y con ellos forman Aborígenes, que Aborígenes es de las primeras bandas que ya tienen una fórmula clara de lo que quieren hacer. Es decir, ellos maman de las primeras producciones de Korn, de lo que produjo Ross Robinson en los 90, de Roots, de Sepultura, y también de los primeros álbumes de Animal. Tenemos Apartamento 31, que era una intención de querer sonar como Deftones y todo ese sonido. Tenemos a La Pepa, que si bien tenía una influencia clara de Rage Against the Machine, lograron un sonido bastante interesante.
como mezclando un poco las influencias de Rage Against the Machine con Animal y poniendo elementos bastante salvadoreños. De hecho, la canción más famosa de ellos es Juan el Sobado, que es una canción que emula la historia de he olvidado ahorita el nombre de la canción mexicana, pero que cuenta la historia de alguien que, bueno, fue bastante profética porque cuenta básicamente lo que va a suceder con las pandillas en El Salvador. Bueno. Ayutush, que estaba más tirado al lado del nu metal, de lo que estaba haciendo ya Korn a finales de los 90, lo que estaba haciendo Deftones también en el 2000. Clandestino 10-4, que si bien surge en el 2000, hecho por, esta banda estaba liderada por el Greñas, que había sido parte de Iguana, pero esta es la primera banda donde meten decididamente rap. Esta es donde el rock finalmente se termina de encontrar con el rap, algo que ya estaba sucediendo en todo el mundo, pero que acá la primera banda que lo hace decididamente, que ya no es como un elemento y que básicamente eran 2 MC al frente y una banda de rock atrás, es Clandestino 10-4. Estaba Choc, que tenía una propuesta donde ya empezaban a mezclar punk, hardcore y ska por separado, pero en la misma banda, ¿verdad? De La Propia, que era una banda buenísima de ska, que tiene una canción impresionante que se llama El Bucero Vacilón. Si no la conocen, escúchenla porque es de los grandes temas de El Salvador. RCP, que era una banda como modernizar el sonido de Pantera, ¿verdad? Pero igual se movían dentro de la escena alternativa. Los Rusty, que estaban más ligados al punk. Pashpak, que aparece a finales de los 90, inicios de 2000, ya mezclando un poco el metal que se empezaba a hacer en ese momento comercialmente. Una de Sangre Igual, Supositorio, que tenía como una propuesta más underground. Chirilowers, que era una banda de ska punk, donde sale el Dross, que luego se vuelve el vocalista de Sibo. Y acá meto estas últimas 3 bandas, no porque se movieran tanto con las demás, bueno, Reyes del Bajo Mundo sí, pero los meto porque son importantes para lo que va a suceder después. Los Reyes del Bajo Mundo empiezan a hacer rap en Estados Unidos, son 2 salvadoreños que empiezan a hacer rap en Estados Unidos en el 97 y empiezan a viajar a El Salvador y a relacionarse con bandas como Adhesivo, como Adrenalina, con quienes incluso tuvieron un par de giras internas, e intentan meterse en la escena alternativa, pero no son bien recibidos porque el público era bien intolerante en ese momento. De hecho, hay una anécdota bastante lamentable donde los Reyes del Bajo Mundo se suben a un festival de esos que les mencionaba y los bajaron a pedrada. Así de radical era el público de ese momento de rock salvadoreño. También está Mecate, que son los primeros, son los pioneros de rap en El Salvador propiamente, porque sí eran salvadoreños viviendo en El Salvador, y que tuvieron una polémica por una canción que vamos a escuchar. Y El Verano de Milena, que no tiene nada que ver con el hip hop ni con lo que estábamos hablando, sino que es la primera banda de emo de El Salvador. Es decir, ya la gente estaba intentando también proponer otros sonidos que iban a ser como más populares en los años siguientes, ¿verdad? Así que para escuchar un poco de qué se trataba todo esto, vamos a escuchar ahorita a La Pepa con uno de sus grandes temas.
ahí teníamos a uno de los temas más famosos de La Pepa de inicio del nuevo milenio. Esa canción estuvo en rotación, bueno, era un éxito en Radio Astral, y algunos videos de La Pepa, si no me equivoco, llegaron a algunas cadenas internacionales de música en español. Y bueno, esos escenarios que ustedes vieron ahí de conciertos, así eran los conciertos que se daban de música nacional en El Salvador. Es decir, los Guanarock tenían de 3,000 personas para arriba. O sea, llenaban por ejemplo, también el que ahora es la parte inacabada del Hospital Cifco, ¿verdad? Que es el parqueo. Entonces, esos eran lugares que se llenaban de gente que iba a escuchar música nacional, bandas locales tocando música propia. Algo que ahora nos parecería impensable, ¿verdad? También vamos a escuchar a YouTube, que ya era una banda decididamente nu metal, ¿verdad? De ese momento. Sagrado de la vida, de quienes abusan del amor de la tierra que sustenta, del amor de la tierra que sustenta. Hay personas que no entienden que esta enorme esfera adolece, esta enorme esfera adolece. Piensa, vivo, regresa, engaños, envolventes, cosas gigantes. No lo comprendes, no lo entiendes, se acaba, es el mundo que se pega. Piensa, vivo, regresa, engaños, envolventes, cosas gigantes. No lo comprendes, no lo entiendes, se acaba, es el mundo que se acaba. Para que vean a qué punto estaban relacionadas todas esas bandas, que el tipo que sale sentado ahí como un sillón en el cráter del volcán, es el vocalista de La Pepa, ¿verdad? Entonces estaban como bien hermanados de todas esas bandas. De hecho, hubo un cassette que se llamaba Advertencia Rock Guanaco, que eran bandas de este tipo de metal y también bandas de sky punk. Por otro lado tenemos a los Chirilauers, ¿verdad? Que era una intención como más Voodoo Glue School, más por esa línea del ska punk que se estaba haciendo en Estados Unidos. Y vamos a escuchar ahora uno de sus temas famosos, que también tuvo bastante rotación en las radios. Esta es mi historia de dicho calle. Se sabe que mientras no estás durmiendo, solo de veces vas causando. Dicho calle, por ahí debe de andar. Siempre listo para atacar. Bueno, si lo notan, también se ven ahí por ahí las influencias de 2 minutos, ¿verdad? Y estas bandas, si lo notan, por mucho que estén definidas dentro de ska, punk o metal, siguen sonando como fusiones, no como géneros puristas, ¿verdad? Entre comillas. Y uno de los fenómenos interesantes, incluso mediáticamente, fue Mecate, que es el primer grupo de hip hop propiamente de El Salvador,
Y bueno, si alguien tiene un dato que diga lo contrario, pues me lo comparte también, ¿verdad? No estoy diciendo que es verdad escrita en piedra. Y vamos a escuchar de ellos el único lado donde encontré que estaba la muestra un poquito alterada de la canción de ellos que se llama El Directo, que está en SoundCloud, no se encuentra en ningún otro lado del internet, pero para que tengamos una idea de qué se trataba este rap primigenio de El Salvador, ¿verdad? No han sido malgastados, no me venden cerveza, ya soy experimentado. A los 12 me arrestaron, dicen que fue asesinato. Se cayó mi navaja, mató a mi cuñado. No fue mi culpa, me caía bien el vato. Salí del reclusorio muy poco rato. Me escondo cuidadoso, mejor los tiro a un pozo. Les pego un disparo, aunque algo ruidoso. Ahora me quieren, tienen precio mi cabeza. Mis amigos me traicionan, mi madre por mi reza. Que inocentes no los he asesinado. La verdad no recuerdo, yo andaba muy pasado. La media me acosa, quiere ver mi cara. Los que me denunciaron, les va a linchar mi mara. Duro, seguro, acá no. Las cárceles más crudas ya las he visitado. Duro, seguro, acá no. 17 años, 17 he matado. Tantas luces me están mareando. Flashes y flashes me están apuntando. Aquí en la Bartolina me tienen hambreando. Me quiero escapar, ya no aguanto. Suave es mi estilo, penetro como un tiro. Dame la espalda, te daré tu merecido. Me dicen El Directo porque temen mi efecto. Bueno, ahí escuchábamos El Directo, una canción que fue un hit radial mientras dejaron que se programara y sonó en radios como YXY y radios así, y que estaban más como tiradas a lo urbano, que en ese momento también empezaba a aparecer por ahí el reggaetón, ¿verdad? Pero esta canción de rap, si se fijan, tiene bastante influencia de Ilia Kuriakin, de Valderramas, anda por ahí el sonido, y Mecate, ¿por qué podía cantar ese tipo de cosas? Se preguntarán, ¿verdad? ¿Cómo hacían unos bichos a finales de los 90 para poder decir esas cosas? Y es porque lo blindaba la clase social, ¿verdad? Casi todos estos estamos hablando de chavos clase media alta que estaban interesados en el rap y que aparte a raíz de las noticias se ven enterados de un personaje que fue bastante famoso, que murió hace un par de años, de hecho, El Directo, que era un pandillero de 17 años al que se le acusaba de haber matado a 17 personas, ¿verdad? Entonces, que fue condenado a esa edad, de hecho, y luego al año siguiente ya pasó a la cárcel normal, ¿verdad? Adultos. Y bueno, ellos tuvieron bastante relevancia, sobre todo por los medios, porque hubo censura directa de esta canción. El Ministerio del Interior la prohibió así en las radios totalmente porque se tomaba como una apología al delito, ¿verdad? Y Mecate sí logró mezclarse un poco con esas bandas. De hecho, hay una versión de una canción que se llama Paranoia con Ayutush, donde está Mecate, pero luego no sé realmente qué pasó con esos chavos, ¿verdad? Porque luego solo sacaron un disco y ya desaparecieron. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, ¿verdad? Como les decía, el contexto de eso es el mismo contexto similar a lo del anterior. Hablamos de que al inicio de los 90 o en los 90 se desarrolló mucho la idea de la música fusión. No era la música, no era el hardcore, no era el punk, no. Se trataban de bandas de rock o bandas de metal, así en general, o bandas de ska en general, bandas de punk en general. No estaban como definidas con una tribu urbana. Pero esto cambia radicalmente a finales de los 90 y a inicios del nuevo milenio, con esta etapa que yo he llamado el purismo así, entre comillas. Bueno, ahí lo he dividido por escenas. Algunas de estas escenas, pues, ustedes seguramente las van a reconocer, pero he tomado algunos de los referentes, ¿verdad? No son todos. En el hardcore,
justamente uno de los hermanos de uno de los miembros de Shock retoma esa parte del hardcore de Shock y hace una banda netamente de hardcore que es Máximo Rock and Roll, que fue la primera banda de hardcore de El Salvador, que luego también se convierte en Firme Decisión. En Firme Decisión se convierte en Tome Riesgo más adelante, pero Firme Decisión es la banda que ya netamente tenía una intención straight edge, que es una de las vertientes del hardcore, ¿verdad? Perdón, que ya tiene elementos culturales, es decir, ya hay una definición. El straight edge es una tribu urbana que se caracteriza por estar en oposición al consumo de drogas, sobre todo. Entonces, ese hardcore que se hacía de los que menciono en esa escena, sobre todo tenía esa intención. Por ahí también estaba Ignition, pero Ignition eran como los impuros de esta escena, porque para empezar no eran straight edge y además se movían también con bandas de metal, se movían con bandas de punk. Entonces, digamos que Ignition era como el mal visto de estos, pero era bastante querido también por las otras escenas. En el punk salían bandas como cada mes, porque duraban así de poco también. Estaba Errores, Ataques al Sistema, Sillas y todas esas bandas, pero quizás vamos a escuchar algo y van a ver algo también de Firme Decisión para que entendamos cómo eran esas escenas de ese momento. Bueno, ese sonido estaba como inspirado en el Youth Crew de Estados Unidos, ¿verdad? Y si se fijan en la temática y todo, ya es ya claramente straight edge. Vamos a pasar a las otras escenas en la siguiente lámina para que sigamos conociendo. Estas escenas ya eran decididamente underground, o sea, ellos no tenían ninguna intención de sonar en las radios ni de mezclarse con Adrenalina o La Pepa o Origen. No, esas eran escenas que querían tocar para su gente y que la música se distribuía entre ellos, y por ahí aparece MySpace, que de hecho sirve mucho para poder distribuir todo eso. En ska estaba ya la primera banda que hace decididamente ska tradicional, lo que otros conocen como two-tone, es Rudas Intenciones, también estaba Groovy Time, también estaba, y más adelante se incorpora Blue Beat Maker a esto. Y ahí, pues ya hablamos que estaban los straight edge, estaban los punk, y acá aparecen los Rude Boys, ¿verdad? Y las Road Girl. Y esta es una escena ya que se desliga del ska punk y empiezan a hacer sus propias tocadas. Tanto el punk, el hardcore y este tipo de ska tenían sus propios toques. Es decir, podían compartir escenario, pero no mezclar sus sonidas. Es decir, si eras una banda de ska, tocabas ska, si eras una banda de punk, tocabas punk, pero era más como de tribus urbanas, ¿verdad? También aparece ya decididamente una banda de reggae, que es Anastasio y los del Monte, que fue una banda famosísima, ahí por la mitad de los 2000 y un poco antes, que Anastasio y los del Monte es como el resultado de La Propia, de Púa, de Chucho Finca. Entonces, y ellos ya también lo hacen decididamente, es decir, ya no estamos hablando de un reggae fusionado con otras cosas, sino que un reggae roots, lo que estaba sonando también en Latinoamérica. También por ahí estaba Cimarrón, estaba Mi Psique Raíz, y quizás vamos a escuchar y ver algo de Anastasio del Monte. Les cuento, Anastasio del Monte cuando hizo la presentación de ese disco que ven en la portada, lo hizo en Cifco y llenó todo un pabellón de Cifco solo para presentar un disco, para que entiendan como la relevancia que tuvo esa banda en ese momento, ¿verdad? Vamos a escuchar ahorita algo de ellos, de esa etapa, que Anastasio los del Monte son los que luego se convierten en los Tachos. Kilometers. Afford that kind of expense.
would probably prefer a little earlier, Lou, and I think everybody knows that. American children, American children. Detengan la guerra, stop the war. Detengan la guerra, stop the war. Detengan la guerra, stop the war. En el nombre del más alto, ya. Detengan la guerra, stop the war. Detengan la guerra, stop the war. Detengan la guerra, stop the war. En el nombre del más alto, Rastafari. No puede ser que existan dementes ambiciosas de poder, sacrificando muchas vidas, inventando guerras por su codicia. Sangre inocente corriendo por las venas rotas de la ignorancia. Y yo buscando paz. Y yo para exigir ya. Detengan la guerra, stop the war. Detengan la... Como ven, ya la estética, el sonido, la temática, todo es decididamente reggae roots, ¿verdad? Lo que se conocía en ese momento como reggae roots en Latinoamérica. Y si bien ellos no tenían para nada una intención underground como las bandas que estamos viendo, si lo notan ya hay una escena definida de reggae, que de hecho yo creería que la escena de reggae fue como la más popular de esos años. Y luego tenemos ya una escena de rap, o sea, ya no estamos hablando de fenómenos aislados como Mecate o como los Reyes del Bajo Mundo, sino una escena que surge quizás del lugar más improbable para el rap, que es Chalatenango, ¿verdad? De donde surge Pescosada, en 1998 aparece Pescosada, y que tiene una trayectoria larguísima, tiene un montón de discos publicados, y que si entran a sus videos van a ver cuántas reproducciones tiene, para que comprender un poco la importancia de esto. Pero Pescosada obviamente no inició siendo la banda que luego terminó siendo, sino que inició también con pocos recursos, haciendo rap de la forma en que podían. Y un tema que fue bastante famoso es este que vamos a escuchar, que para mí es el Fuck the Police de El Salvador, ¿verdad? Le falta el sonido, Chris. Verga, otra vez esta noche el derroche desde el antro me he venido manejando un coche y conduciendo no lo entiendo, creo que esto es increíble, aún me sobra combustible, soy un guanaco incorregible y que bebemos, porque lo hacemos, nos convencemos, la música sonando fuerte y directo, los cuatro aquí rondando este gran campamento y las tropas todas listas bien armadas y yo bien a verga, no me importa, soy de Pescosada, ay poli con suerte, ten mucho cuidado, detrás de ti está la muerte. Y con la 9, el poeta se conmueve, pero no le duele aunque lo rueguen. Él siempre quiere hacer sufrir, a los del uniforme él quiere hacer morir. Y no se detiene en su lucha, así que escucha, que la gente es mucha, que está cansada de tus pendejadas que son bien cagadas. Y que las cosas que hacemos nosotros a todos les temas y nada les hagas. Vamos a hacerme la bulta, me vale verga, mi boca te insulta. Toda la gente aquí está consciente que la placa te faculta para detenerme la vida, joderme. Recién me quebré un par de chotas para entretenerme en los pintos de verde y por... Bueno, ya ven que fuerte era, ¿verdad? La letra de esa canción de Pescosada y bueno, yo no tenía ningún blindaje, ¿verdad? Como lo hablábamos con Mecate, yo sí, a huevo, era como algo nacido desde el barrio, ¿verdad? Y esta canción fue tan importante para ellos porque Omnium, que ahora es, bueno, no sé si Pescosada sigue existiendo, pero hasta hace unos años seguía siendo el DJ y productor de ellos. Y Omnium nos escucha viviendo en California, Estados Unidos, trabajando para Sony. Los escucha y le impresiona tanto que exista una propuesta así en El Salvador, que se viene y les dice que quiere trabajar con ellos, pero se queda allá para siempre, ¿verdad? Como parte de la familia Pescosada. Y por ahí empiezan también a aparecer Fire of Three, Marmota Fu, que ya eran también gente que decididamente estaba haciendo rap dentro de la cultura hip hop. Seguimos. El texto y el contexto de esta etapa, una son las tribus urbanas, ¿verdad? Que ya se definen claramente,
Es decir, ya no estamos hablando de gente que era fanática de rock, así en general como en los 90, ¿verdad? Que decían, es rockero, sino que ya hay tribus urbanas como los Rude Boys, como los Skinheads, como los Punks, como los Straight Edge, como también la gente los Rastafari, ¿verdad? Y todo eso. Luego hay fórmulas claras, es decir, aquí ya no se está explorando sonidos, sino que se está retomando sonidos. Si bien estaban hablando muchos de ellos de cosas salvadoreñas, pero el sonido ya no es una búsqueda, sino es más bien una aplicación de fórmula de algo que ya se ha hecho para el contexto salvadoreño. Luego, rock deja de ser protagonista, ese es otro punto, porque ya no estamos hablando solamente de rock, y como les digo, o sea, quienes más llenaban ya era bandas de reggae, por ejemplo. Inicia la masificación de rap, es decir, estos primeros grupos de rap son los que luego permiten que se cree una escena de rap en El Salvador, ya en la década del 2010 para acá, ¿verdad? Hay un nuevo inicio de una evasión política porque los temas políticos se empezaron a tratar en abstracto y ya no tan decididamente, y dan paso incluso a un rechazo que sigue en la generación anterior a todo lo que se venía haciendo, ¿verdad? Y en 2007, para mí, hay un tiro de gracia a todas estas escenas, literalmente, porque hubo una trifulca que involucró armas en un toque de hardcore en un bar que se llamaba Avalon, que estaba a la par de los Tres Diablos en la San Luis, y esa trifulca fue la que quebró para siempre la escena de hardcore, porque antes de eso eran masivos los shows y todo, pero luego de eso ya ni siquiera les querían dar espacio, ¿verdad?, para que pudieran tocar. De hecho, todavía les cuesta bastante a las bandas de hardcore que continúan tener espacios para poder hacer sus shows. También a las bandas de punk les pasa igual. Continuamos. Esta etapa tiene un epílogo. Se lo voy a comentar en la siguiente. El epílogo es la escena emo y metalcore. Es decir, esta no tuvo como una importancia tal como las que hemos venido viendo, sino que era el resultado de la misma evolución de la gente que estaba en las escenas anteriores. Quizás la banda más destacada es Mare Tenebrarum, que fueron los pioneros del metalcore y el deathcore, no solo en El Salvador, sino en toda Centroamérica. Mare Tenebrarum es importante para Guatemala, para Costa Rica, pero siempre en la escena underground. También había otra banda que se llamaba Dejad que los niños vengan a mí, estaba Pashback. Si bien lo vimos anteriormente, Pashback reaparece acá porque se incorporan a esos nuevos sonidos. Enrico Palazzo, que también andaba ahí por el metalcore y toda esa onda. Nuevas Ilusiones, que era una banda de emo. Emma versus Norios, que era una banda de metalcore con emo. Génesis, que es una banda que inicia siendo deathcore, de ahí se definen totalmente por el death y ya se incorporan a la escena metalera. Y esta Ultravioleta, que no tiene nada que ver con las bandas anteriores, pero la metí ahí para que no se me olvidara, porque Ultravioleta es como el puentecito, así como Bohemia al inicio, es el puentecito entre lo que se va a venir. Ahí habían algunos ex músicos de Adrenalina, y Ultravioleta ya está más en el rollo del pop rock tipo Jumbo, de lo que está, o algunos trabajos de Zoé, de lo que se estaba haciendo en México. Entonces ya hacen eso y ya empiezan como decididamente a hacer canciones que querían que también pegaran en radio, obviamente, ¿verdad? Y eso nos da pie para la siguiente etapa. Bueno, esa foto que ven ahí al fondo es de una banda que se llamó G-Club, que quizás el personaje más conocido de esa banda es Gabriel Granadino, que después se separó igual, y después también tuvo otros proyectos como Diente Amargo. Y ahora vamos a continuar viendo esa etapa de El Salvador. Esas bandas que les mencioné anteriormente crean un espacio de no identificación, ¿verdad?, con las tribus urbanas, así tan puristas, y tampoco se identificaban con lo que ya había pasado en el rock noventero de El Salvador. Así que los obliga a crear sus propios espacios. Casi todos los espacios siempre se iniciaban construyendo en la Luna Casa y Arte para aquel momento, y pues todas esas bandas no fueron la excepción. Y bueno, vemos ahí a Polyclass, que era una banda como con inspiración del indie mexicano. También tenemos a G-Club, que es una banda que retoma elementos de Fobia, Placebo, de Zoé, del primer Zoé. Ahí aparece también Virginia Clem, que para quienes conocen esta banda seguro se están preguntando qué hace Virginia Clem.
entre las bandas de indie, pero Virginia Clan se movía sobre todo en ese espectro. Es una banda de deathcore y metalcore, pero donde tenían cabida más que en el metal, que finalmente lo tuvieron, pero antes de eso, quienes les paraban bola, pues era la gente del Indie Collective. Está Kumal, que Kumal, si bien suena a todo este rock noventero, logra crearse espacio en el público del indie, sobre todo con su segundo disco, que es el que está ahí en la portada, que es Sibar, donde salió London Tea, que es una canción bastante conocida de ellos. Y Akumal además hace un ejercicio bien interesante, porque ellos empiezan a retomar a Nativa Geranio, que es una banda de los 90, ¿verdad? Que nunca había tenido como mucha relevancia en Nativa Geranio, salvo de un par de canciones, pero ellos empiezan como a darle la importancia que debió haber tenido esta banda, y de hecho muchos de sus músicos sirven como background para dos de los miembros de Nativa Geranio para que pudieran tocar de nuevo. Esta Carta Felice, que aparece más adelante, ya en la segunda ola de estas bandas, ya con una propuesta que nada tiene que ver con el rock, ya en un inicio como más enfocada al swing indie que se estaba haciendo en ese momento. También tenemos a Voltar, que también aparece ya en la segunda etapa, que es la primera banda de post-rock de El Salvador, a la cual se incorporan a esa escena, se incorporan otras bandas. Tenemos a Safari Volvo, que es lo que surge luego de que G-Club deja de existir, y Safari Volvo ya es una banda decididamente electrónica, y así que tiene muchos elementos anglo, ¿verdad? Y ya al final de esta colita aparecen bandas como Manjula Dance Club, que ya tienen un sonido como electro latinoamericano, Primal Pulse, que es una propuesta súper innovadora con una electrónica también de propuesta muy latinoamericana. Y vamos a escuchar a Polyclass con su éxito, ¿verdad? Con su máximo éxito, que también tuvo bastante rotación. Y para que veamos cómo iban cambiando las cosas, ¿verdad? En la escena alternativa de El Salvador. Aviones que navegan y allá en el fondo un arco iris sin color. El sol se apaga, la luna se congela, las flores del jardín han perdido su olor. Escuchábamos Incoloro, ¿verdad? Que es una canción conocidísima de Polyclass, y ven, ya la estética era como decididamente comercial, el sonido ya estaba bastante pulido. Si escuchamos las grabaciones que veníamos oyendo, ya ven que aquí hay un avance. De hecho, en ese momento empieza también a destacar algunos productores como Jorge Lara, como Julio Rodas, y que empiezan también porque antes de esto, para sonar bien, había como que grabar
afuera, ¿verdad? Y ahora ya también los productores de aquí empiezan a tener un nivel bastante aceptable de calidad. Y ahora vamos a escuchar a una de las bandas que para mí es una como de las más interesantes de esta movida, que es G-Club. G-Club tenía un sonido bastante peculiar y Gabriel Granadino siempre dice que con un montón de colochos, ¿verdad? Así que escuchamos cuál era la propuesta de G-Club, que es súper interesante. Bueno, el sonido no es muy bueno en YouTube, pero este disco lo pueden encontrar en Spotify y se los recomiendo bastante, se llama Antares. Ese disco es de mediados del 2000, ¿verdad? Como ahí por 2005, 2006, si no me equivoco. Y había una propuesta estética incluso en el disco, no sé si lo alcanzan a ver, este es el disco, el que ellos publicaron, y tiene la libreta, todo tiene como una claridad de cómo querían ellos proyectarse, ¿verdad? Y se escuchan ya hay sintetizadores y todo, es decir, una ruptura completa con lo que se venía haciendo, ¿verdad? En el rock. Y ahora también vamos a escuchar a Kumal, que como les dije, si bien retoman un montón de elementos de rock que ya había sido, logra incorporarse también al indie y para que vean también como la repercusión que tuvo a Kumal, este video fue uno que les pasaron a ellos que se los había hecho un fan, ¿verdad? O sea, no es como video oficial, sino un video hecho por un fan. A la misma hora llego a este lugar y no siempre la misma mesa, me siento en la misma silla a esperar que llegue la chica con la carta y me pregunte qué es lo que va a ordenar. Bueno, ahí les dejé poquito, pero ya vieron ahí el nombre por si lo quieren escuchar después. Y bueno, esa era como la escena, ¿verdad? Del Indie Collective. El Indie Collective nace a raíz justamente de no tener espacios para que esas bandas tocaran y empiezan pues a ellos tener su propia productora para poder hacer shows, para poder sacar sus discos y todo. En esta etapa, tanto como en las anteriores, siempre hubo bastante relación de estas escenas, tanto con Guatemala, con Costa Rica, con el resto de la región. Muchas de esas bandas, por ejemplo, Polyclass tocó en Costa Rica, G-Club tocaba bastante también en Guatemala, y bueno, así es, siempre hubo como un intercambio y ya estaba como descentralizada la idea de hacer música local. El texto y el contexto de este momento hay una sofisticación en el sonido, en la producción, pero hay una pérdida del lenguaje identitario, es decir, si se fijan, ya no hay nada que nos indique que esa música es salvadoreña. También hay una pérdida de espacios mediáticos, no a causa de las bandas, sino que el momento de cambio había llegado porque ya empezaba a ser súper popular el reggaetón y toda la música urbana, ¿verdad? Y eso hizo que perdiera espacio la música alternativa. Hay una transición al streaming. Yo diría que esto es uno de los elementos que más les afectó, porque era como ya todos empezábamos a escuchar música en reproductores de MP3 y quedaba como huérfana conocer a través de radio y cosas así la música.
y es la transición al streaming todavía no terminaba de suceder, entonces es como varios de esos discos quedaron perdidos, ¿verdad? En esa transición. Y hay, como les mencionaba, una profesionalización en la producción, ¿verdad? Tanto desde la estética de las bandas, la propuesta, la manera en que se movían. Por ejemplo, Polyclass tocó incluso en Viva la Mañana, ¿verdad? Es decir, ya no tenían como miedo de presentar su música en espacios que no eran para la música o para el rock salvadoreño, y eso los hace que también que tengan como mayor repercusión. Continuamos para lograr terminar eso, ¿verdad? Luego, la última etapa, cómo llegamos, ¿verdad? Ahí empieza el hip hop como identidad, sobre todo en esta última década, ¿verdad? Vamos a conocer como los exponentes importantes de esto. Y para iniciar esta parte, yo quiero ponerles un video que es el que está linkeado con Pescosada, pero son miembros de Pescosada, de 503, de Marmota Food y otros raperos que estaban en ese momento, para que vean cómo estaba la escena hip hop ya a finales de la primera década del nuevo milenio y la segunda década. Vamos a escuchar esta canción que lleva por nombre Rap Es. El sueño, EPM 503 Record, My Family. Devil Star, Eddie XP, Jay Sánchez, and me, DRBG, BRB produce, DJ Negro. Hip hop, 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 hip hop. Desde el 93 el hip hop yo lo viví, escribí ante ti a una guerra, sobreviví. Desde el juego Atari hasta el Nintendo Wii, he visto como una cultura invadiendo con el graffiti. Y ahora que en bares hay rap, BRB en el track, San Salvador se ilumina con esta música black. Sencillamente no puede explicarse lo que sentimos cuando escribimos, cuando imprimimos el boli, es como crecer independiente. Bueno, este video para mí es súper significativo y aparte vean las vistas, o sea, tiene 276,000 vistas ese video, para que veamos como este fenómeno que no fue radial, pero sí tuvo una importancia porque sí había una cultura hip hop. Y de hecho el show que ven ahí en vivo en el video es en la Luna Casa y Arte, porque ya era así de relevante como a inicios a finales de la primera década del nuevo milenio y inicios de la siguiente. Ya era así de relevante el hip hop, y ellos dan paso, o sea, ellos empiezan como a construir ya una cultura hip hop, es decir, que incluía los 4 elementos del hip hop, que es graffiti, los DJ, los b-boys y los MC, que son los raperos, ¿verdad? Ellos dan paso a otra camada de grupos de rap, donde estaba Psicosis, Poesía Clandestina, y también estaba Aka Lion, que es de donde surgen luego Sniff, Oneime, Saki, que son los Artilleros, Highland, Cover, que son todos esos raperos que siguen vigentes y que ya tuvieron como también bastante relevancia dentro de la cultura hip hop, ¿verdad? Y vamos a ver hasta dónde ese momento de rap permitió que surgieran cosas que ahora vemos como Saki, por ejemplo, y quiero que veamos ese video de Saki porque es en el canal de Cypher Effect, que es uno de los canales importantes del hip hop a nivel mundial. Hara, hara, kitty, kitty, hara, hara, kitty, 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 hara, hara, kitty, kitty, hara, hara, kitty. Nuevo comienzo, mantengo los versos, casi ni los pienso, salen sin esfuerzo, conmigo converso, con quien quiere ver sus errores le muestro, no me pidan versos, soy tan atento a mi rap que no presto, mi poca atención a lo que me dice el resto, no tengo nada con serles honesto, para esto no me pongo molesto, tanto tema con... Si se fijan, ya Saki es como un gran ejemplo de que ya el hip hop dejó de ser como estigmatizado, ¿verdad? Como música de pandilleros o música de apología al crimen, y ya Saki está
De hecho, de los 3 nombres que están ahí, Sniff, Saki y Lestrade, son exponentes de rap que han estado en Sudamérica, han estado en otros países de Centroamérica y han llegado incluso a tocar en Europa. Entonces, yo creo que es innegable que han tenido bastante relevancia, ¿verdad? Y vamos a escuchar también a Lestrade porque ella sale de este grupo que inicialmente se llama Hip Hop Femenino, pero luego también ella hace su propia carrera como solista, ¿verdad? Y que la ha llevado incluso a Argentina, a España y así. Dedicada esta canción, lleva toda la emoción para todo aquel que de mi vida un día opinó. Les falta la convicción, hagan una reflexión. Una sola de mis rimas los bota cual dominó. Dominé tu atención, eso veo, creo que le pongo el... Bueno, ese video de Lestrade también está en uno de esos canales que les digo que son importantes para el rap. Y para que vean como qué bien se han movido esos chavos, ¿verdad? Y estas chavas. Ahora vamos a ver el texto y el contexto de esta escena de hip hop. El texto es que, bueno, que el contexto, perdón, que termina una consolidación, ¿verdad?, del hip hop como cultura, no solo en El Salvador, sino que también se retoma incluso en Estados Unidos, en Europa y todo esto, que da cabida a nuevos exponentes, ¿verdad? El trabajo comunitario, eso es importantísimo, porque si bien vamos viendo cómo la música alternativa se iba separando de lo popular, de las colonias y así, para hacerse un poquito más sofisticada, el hip hop hacía todo lo contrario, hacía un montón de trabajo comunal y el hip hop era sobre todo una herramienta para evitar que en las colonias los chavos y las chavas se siguieran metiendo, ¿verdad?, a las pandillas. También hay una identidad regional porque se hacen grandes encuentros, no solo de raperos, sino también de b-boys, de grafiteros. Hay incluso documentales sobre esto. También hay algo que yo llamo academia callejera, porque son como todos esos chavos que vimos en el primer video, donde estaba Pescosada, 503, Marmota Food, toda esa mara. Son los que empiezan a explicar cómo, o empiezan a transmitir el conocimiento que ellos tenían sobre esta música a las generaciones que ya son la Sniff, la Lestrade, todo eso. También hay una conexión con la diáspora que inicia con esa segunda generación de rap, porque aparte de que muchos exponentes de rap salvadoreño están viviendo en Estados Unidos, también hay un intercambio con eso y también se habla de estos fenómenos y de estos problemas sociales. La internacionalización, que era lo que les comentaba ya con algunos exponentes, y la autogestión, ¿verdad? Ellos se producen, ellos se graban, ellos hacen sus shows, en fin, ¿verdad? Ellos como son el todo, ¿verdad? Son sus propios community managers de sus redes y todo. Yo creo que eso también es una profesionalización, pero autogestionada, ¿verdad? Y ahora, para cerrar y ya darles paso a las preguntas, ¿por dónde puede seguir el juego? Y voy a lanzar algunas proyecciones, ¿verdad? Una es la consolidación de algunas carreras de músicos, no solo de raperos, sino de otros músicos que están haciendo como bien las cosas y que podrían tener como un futuro en la música, ¿verdad? No solo el país. También podría seguir por la descentralización del pop, porque si ven hay un fenómeno con todo esto del indie pop o de los nuevos poleros y toda esa cosa. Entonces yo creo que también por ahí hay buenas producciones también, y que algunas de ellas suenan en la radio. También hay una apertura a la exploración, porque el hecho de que ya no estemos hablando de tribus urbanas y todo eso, que sigue existiendo, pero ya es como música para la propia gente de esas tribus, hay una apertura a la exploración, entonces ya no dependen de responder a su público, sino que pueden hacer propuestas nuevas, y ahí tenemos que hay productores como A.R. Ferdinand, la gente de Amnésica, que están haciendo cosas que ya no corresponden a un nicho y que se están dando como
justo en propuestas, ¿verdad? Y los productores. Recordemos que ahorita nosotros siempre respondemos a lo que está pasando afuera, y ahorita lo que está pasando afuera es que los productores son los héroes. Es decir, toda la música trap, toda la música latin trap, todo el reggaetón que estamos escuchando, los grandes héroes de esa música son los productores, no son como las caras visibles que tenemos de eso. Entonces acá también hay un montón de productores que están haciendo bien las cosas y que incluso están trabajando con gente de Estados Unidos, con gente de Argentina, y así, que yo creo que también por ahí podría haber una sorpresa. Y hasta acá me quedo y ya los dejo para responder las preguntas.